Hola, siguiendo con estos videos tutoriales, en este caso vamos a seguir con el tema de variadores de frecuencia o velocidad. Ustedes estuvieron haciendo una investigación donde pudieron determinar cómo es el funcionamiento y todas las funciones que podemos llegar a lograr con un variador de frecuencia o de velocidad en motores eléctricos. En este caso tenemos las imágenes de unos de la marca WEG, como es el caso del que tenemos y utilizamos para las prácticas en el taller. Ahora vamos a pasar a ver un video donde nos va a explicar conexionados y algunas de sus funciones de un variador de este tipo. Esto es Teacher Online, capacitación B para todos. Hola, gracias por haber elegido uno de los productos de la familia B. Lo felicitamos por esta magnífica elección que lo hace propietario de un equipo de excelente tecnología y avanzados estándares de calidad. Usted ha comprado un convertidor de frecuencia CFW10. Este equipo le permitirá programar las variaciones de velocidad de su motor eléctrico. El equipo viene acompañado de un completo manual y de un CD con información técnica sobre el producto. Después de desempacar cuidadosamente, podrá observar que se han tomado varias medidas de seguridad para garantizar la calidad física y funcional de su equipo. Un producto que lo protege contra la humedad, una faja de seguridad y un rótulo que indica las características del producto. Usted podrá distinguir tres áreas bien definidas: el display del equipo o panel HMI, la bornera de control y la bornera de potencia. Manos a la obra. Paso 1. Instalación mecánica. El convertidor de frecuencia CFW10 cuenta con ranuras para fijarlo a un gabinete y con un importante disipador de calor para protegerlo de las altas temperaturas. Al fijar el equipo, se recomienda dejar 50 milímetros como mínimo entre el dispositivo y las paredes del gabinete. Paso 2. Instalación eléctrica. Hemos elegido para trabajar un motor fabricado por BEF. Es importante observar la placa en la cual se mencionan las características principales del mismo. En ella podemos conocer claramente tensión, frecuencia, potencia, revoluciones por minuto, corriente y factor de potencia. Debido a que el convertidor de frecuencia CFW10 entrega alimentación trifásica de 220 voltios, es necesario adecuar el conexionado del motor para esta tensión de la siguiente manera. No olvide volver a colocar la tapa para evitar accidentes o el mal funcionamiento del motor. Recomendamos usar cable de 2,5 milímetros cuadrados de sección para equipos de hasta 2 HP y de 4 milímetros cuadrados para equipos de 3 HP para la entrada de alimentación y la salida del motor. Es muy importante tener en cuenta que este equipo se debe alimentar con tensión monofásica de 220 voltios, colocando un guardamotor como protección según el siguiente esquema de conexionado. El cable neutro pasa por el polo correspondiente y entra al variador en el borne L2. La fase, por su parte, pasa por el polo central del guardamotor, vuelve a pasar por el último y luego va al variador, insertándose en el borne L1. La salida hacia el motor se realiza con esta disposición.
Paso 3. Programación. Encienda el guardamotor. El display mostrará de este modo que está listo para trabajar, luego de hacer el chequeo interno. En el display reconocemos los dígitos, el LED de indicación de parámetros, iluminado en color rojo, el LED de indicación de valor, de color verde, botones con flechas para movernos en el menú, un botón de programación y el botón de marcha o parada. El primer paso es colocar la clave de programación. Oprima el botón P para habilitar el LED de parámetro. Ubique el parámetro 000. Oprima nuevamente P para habilitar el LED de valor. Usando las flechas, coloque el valor 005. Presione nuevamente P para guardar el valor y volver a parámetros. De esta manera, puede proceder con todos los parámetros del equipo de aquí en adelante. Para realizar una pequeña prueba de funcionamiento desde el display, solamente es necesario ajustar la corriente de sobrecarga del motor. Colocaremos en el display el parámetro 156, colocando una corriente hasta 10% por encima de la nominal del motor. El equipo puede configurar también el tiempo de aceleración para llegar a la velocidad nominal del motor. Para esto, ubicamos el parámetro 100 y le damos el valor deseado. En este caso, 5 segundos. De la misma manera, se procede con la desaceleración del motor. Se ubica el parámetro 101 y se coloca el tiempo deseado, en este caso, 10 segundos. Los límites de frecuencia mínima y máxima pueden ser ajustados en los parámetros 133 y 134. Existen parámetros de lectura, de programación o de configuración. Un listado de todos ellos figura en el manual que acompaña al equipo. Paso 4. Puesta en marcha por display. Daremos marcha al motor, presionando la tecla señalada con los colores verde y rojo. Ya hemos configurado el arranque. Podemos ir a los parámetros de lectura. Podemos ver en el parámetro 002 la frecuencia de salida proporcional a la velocidad del motor, que podemos subir o bajar a través de las flechas. En el parámetro 003 podemos ver la corriente que consume el motor en este momento, que es de 1,5 amperes. Paso 5. Puesta en marcha por bornes. El accionamiento por bornes se realiza por señales digitales y señales analógicas externas, debido a que el equipo tiene 4 entradas digitales, una entrada analógica y una salida a relé. Para instalar los controles digitales debemos situarnos en la bornera de control, haciendo un puente entre los bornes 1, 3 y 5, con un contacto normal abierto situado entre los bornes 2 y 5 para la selectora de sentido de giro, y con otro contacto normal abierto situado entre los bornes 4 y 5 para conectar la selectora de gira para. Por último, se conecta la entrada analógica, cuyos extremos son el 7 y el 9, y el punto medio del potenciómetro va al borne 8 para variar la velocidad. Debemos señalar que el CFW10 viene preconfigurado para una amplia gama de aplicaciones del mercado, lo que hace más sencilla la puesta en marcha.
Bien, teniendo en cuenta lo visto recién en el video, le voy a pedir que se descarguen de la sección apuntes de la página web de la escuela el manual del variador de frecuencia que recién vimos, ¿sí? Ahí ya se encuentra, es un PDF con el nombre como figura acá, WEG CFW10 manual. Ahí nos vamos a encontrar con un montón de cosas y lo más importante, ahora los vamos a ir viendo, pero lo más importante que es el listado de parámetros, lo cual nos va a permitir programar nuestro variador. Bien, veremos ahora un ejercicio. Dice, utilizando un variador de frecuencia como el recién visto, realizar el circuito de potencia, de comando y la parametrización para lograr las siguientes funciones. Que cuando accione la llave 1, S1 tiene que arrancar o parar, gira, para. Cuando accione la llave 2, ¿sí?, se debe lograr, la S2, el cambio de sentido de giro. Y también debe tener un control de velocidad por medio de un potenciómetro R1 en la entrada analógica, ¿sí? Como podemos ver, si vamos a la hoja número 30 del manual del variador, nos vamos a encontrar con los circuitos de potencia. Para este caso, nuestro circuito de potencia será de esta manera, donde va a tener que pasar una línea por un guardamotor, como el que tenemos aquí, y conectado a L1, este sería el vivo, y el neutro a el borne L2 o N. Como lo dijo en el video, este variador tiene una alimentación monofásica y también tiene una salida trifásica, pero de 220 volts, por eso tenemos que tener en cuenta cómo colocamos las chapitas de conexión en la bornera del motor. Los variadores, hay distintos modelos, nos podemos encontrar que la salida sea de 220 trifásica o de 380 trifásico. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar eso a la hora de conectar el motor. Bien, eso puede ser también otra función que tiene el variador. Yo con una alimentación monofásica de un domicilio puedo lograr una línea trifásica para accionamiento de mi máquina o de algún motor en particular, y a su vez a ese motor hacerle tener varias velocidades o un rango de velocidad deseado. Bien, entonces en esta manera sería el circuito de potencia. Luego las salidas V y W que van hacia el motor, y por supuesto todo conectado a tierra, tanto carcasa del motor como variador, como conectado a la línea. Luego, si vamos a la página 35 del manual, nos encontramos cómo es la bornera de comando, ¿sí? Si ven en la bornera de comando, que en el video se ve muy claramente, tenemos 4 entradas, ¿sí?, que son digitales, y una entrada analógica. En las digitales, que es la DI1, DI2, DI3 y DI4, es la que nosotros vamos a ir programando según lo que queremos que realice nuestro variador, al igual que la entrada analógica, donde con el medio de un potenciómetro podemos regular las RPM de salida, a las RPM que va a estar girando mi motor. Bien, teniendo en cuenta esto, para nuestro ejercicio nos va a quedar que la bornera de comando va a estar cableada de la siguiente forma. En los bornes 7, 8 y 9 va nuestro potenciómetro, que en este caso nos dice de 5K. Y por otro lado tenemos que sacar desde el terminal 5, y por medio de dos llaves, la llave S1 y la llave S2, vamos a ir al borne 1 y 2 respectivamente, donde el 1 está en DI1 y el 2 corresponde a DI2. De esta manera, ahora en la parametrización vamos a tener que poner que cuando en la entrada DI1 esté habilitada, el motor gire o pare, y cuando está habilitada la DI2 cambie el sentido de giro. Bien, este sería entonces nuestro circuito de comando. Por último, para hacer los parámetros, ¿sí?, programar los parámetros de este variador, debemos ir a la lista de parámetros que se encuentra en las páginas 7, 8, 9 y 10 del manual del variador. Vamos a ver que nos vamos a encontrar con muchos parámetros, en los cuales, por ejemplo, el primero, que es el de acceso,
que, como lo dice en el video, ni bien queremos alterar cualquiera de estos parámetros, primero tenemos que ir al parámetro 000 y ponerlo en 5 para que nos permite cambiar o alterar alguno de estos parámetros. Hay parámetros que son de regulación, hay parámetros que son de lectura, ¿sí? Únicamente me permite ver, como vimos en el video, la frecuencia de trabajo, la corriente, ¿sí? Con la frecuencia yo puedo saber las RPM que está girando. Y luego tenemos algunos parámetros más que sí vamos a utilizar para la programación. Uno de ellos, los más importantes, como le dije, qué parámetro vamos a dar a cada una de estas entradas digitales. Por ejemplo, el parámetro, el 263, corresponde a la función que va a tener la entrada de I1, el 264 a la entrada de I2, el 265 a la de I3 y el 266 a la de I4. Por lo tanto, para nuestro caso, vamos a tener que ver qué función, por ejemplo, veo aquí, gira para es el 4. Por lo tanto, en el parámetro 263 vamos a tener que poner la función 4, porque dijimos que cuando habilitábamos esa entrada queríamos que comience a girar o que cuando la deshabilitábamos que pare. En la 264 vamos a tener que poner 5, porque es el sentido de giro, o sea que cuando la habilitamos cambiaría el sentido de giro. Y si alguna de estas entradas, como es el caso de nuestro ejercicio, no las necesitamos, tenemos que poner 0 para indicar que no tiene función. De esa manera, como lo dije recién, nuestros parámetros que deberíamos colocar serían estos: 5 para alterar en el 00, 4 en el 263, 5 en el 264 y sin función en los demás. Bien, si yo voy a la resolución de mi ejercicio, quedaría de la siguiente manera. Por un lado tenemos el circuito de potencia, el circuito de comando, ¿sí? Si ustedes ven, una bornera de potencia es la que se encuentra en la parte más atrás del variador y más al frente está la bornera de comando, y los parámetros que voy a cargar en el equipo para que haga lo que yo pedía en el ejercicio. Bien, viendo esto, ahora le voy a dejar unas actividades para que ustedes realicen. 1. Dice, al circuito de recién visto, agregar la parametrización necesaria para que desarrolle su aceleración total en 20 segundos y su desaceleración en 5 segundos. Además deberá tener un límite máximo de velocidad de 2250 RPM, o sea 75 Hz. Bien, aquí lo único que le pido en el ejercicio 1 es que realicen o que me anoten qué otros parámetros debo cambiar para lograr estas cosas. Primero, aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener una rampa de aceleración. Va a llegar a su límite de RPM en 20 segundos. Esta es la rampa de aceleración. Solo va a ir en 20 segundos aumentando hasta las RPM que yo tengo, en este caso, seteadas con el potenciómetro. Y su desaceleración, o sea, el tiempo que demora en frenar, sea de 5 segundos. Tienen que buscar en qué parámetros están estas dos cosas, aceleración y desaceleración, y cambiarlos a 20 y 5 segundos. Y por último, cuál es su límite máximo de RPM, que lo voy a tener con el mayor número o la frecuencia máxima que pueda trabajar. Algo que no nombré es que si yo no cambio los parámetros, ¿sí? En la lista esta de parámetros, si yo no cambio, se fijan que acá me dice qué rango, y por un lado hay una columna que dice ajuste de fábrica. Si yo no lo cambio, va a quedar el ajuste de fábrica. Si yo necesito mayor, por ejemplo, límite de frecuencia, me dice una frecuencia mínima de 3 Hz y una frecuencia máxima de 66. Si yo quiero cambiar alguno de estos, tengo que venir y cambiar. Si no, el máximo va a ser el que figura como en la columna de ajuste de fábrica. Bien, entonces para la primera actividad deben únicamente cambiar los parámetros necesarios para lograr lo que se pide aquí. Y en el ejercicio 2 sí voy a querer que realicen el circuito de potencia, como el que vimos recién, el de comando y parametrización, para lograr todas las mismas funciones vistas hasta el momento, todo lo que vimos recién, agregado a lo que vimos acá en lo que tienen que hacer en el ejercicio 1, pero que a su vez
pero que en vez, de utilizar llave en las entradas digitales, se utilizan pulsadores y relé, ¿sí? Bien, en este caso, fíjense que en vez de poner una llave para habilitar o deshabilitar la entrada 1 y hacer que gire o pare, o la 2 para el cambio de sentido de giro, voy a necesitar un pulsador. ¿Por qué? Porque en un tablero de una máquina es muy común que tenga un pulsador para arrancar y no una llave. Por lo tanto, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que valerme o utilizar algún relé, ¿sí? Como los que vimos en taller, mejor el año pasado. Por lo tanto, voy a tener que hacer un circuito, ¿sí? Donde al habilitar con el pulsador habilitaré un relé, se pegará un relé y algunos de sus contactos de relé, normal abierto o cerrado, serán los que irán conectados a la parte de comando del variador de frecuencia, ¿sí? O sea que en la parte de comando no solo van a tener las borneras del variador, sino que también van a tener que hacer un circuito aparte con algún relé para lograr esto de que con un pulsador se logre encender o cambiar el sentido de giro del motor. Bien, estas dos actividades, ¿sí?, planteadas deberán resolverse en la carpeta de clase y también enviarlas vía mail en formato digital, como lo venimos haciendo hasta el momento, con el nombre y apellido del alumno, la materia y el curso. Lo que sí le pedimos que por favor manden por separado un mail con las actividades de montaje y otro mail con las actividades de CNC. Tienen como fecha límite para la entrega el 18 de septiembre del 2020. Hasta luego.